Así fue como Lozoya desfalcó a México. El 12 de febrero de 2020, una noticia logró llamar la atención de todo México. La detención en España de Emilio Lozoya, el antiguo director de la petrolera Pemex, amenaza con poner al descubierto la corrupción que imperó en México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Hoy queremos pedirte que este 1 de julio votes por este proyecto de cambio con rumbo para México. La detención en España de Emilio Lozoya y colaborador cercano del expresidente Enrique Peña Nieto, Lozoya Austin, había estado escapando de la justicia mexicana desde el año pasado. Cuando con la entrada del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a investigársele de manera más directa por desfalcos contra la paraestatal mexicana y las finanzas del gobierno en general. El exdirector de Pemex fue detenido cerca del lujoso complejo residencial La Zagaleta de Málaga, España, en el que se escondía desde hace meses. De acuerdo con el diario español El País, La Zagaleta es un complejo residencial de lujo y discreción. Es un lugar paradisiaco, en el bosque mediterráneo, frecuentado por millonarios del mundo, con difícil acceso para los que no son habitantes. Una de las normas del lugar es la confidencialidad que deben tener los empleados. El precio de las casas va de los 5 a los 32 millones de euros. La principal investigación contra el ex colaborador de Peña Nieto está relacionada con la compra de Pemex de una planta de fertilizantes agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México, AMSA, por $275 millones. A partir de la puesta en operación de esta planta, habrán de detonarse más inversiones productivas en el país. En primera instancia, parecería que la compra de una planta de producción no estaría relacionada con un delito. Sin embargo, el problema surgió cuando se supo que las instalaciones adquiridas eran prácticamente chatarra y que no producen nada. La planta de más de 30 años de antigüedad lleva casi 2 décadas sin funcionar y solo sigue engordando la lista de préstamos y gastos para que hasta la fecha no pueda producir el material para el cual la adquirieron, la urea. La cuestionada compra entre Pemex y AMSA de la petroquímica agronitrogenados provocó que en 2019 la Unidad de Inteligencia Financiera UIF congelara las cuentas de la siderúrgica y del anterior director de la petrolera Emilio Lozoya. Pero ese no fue el único desfalco realizado por Lozoya. A finales de enero, el actual director de Pemex, Octavio Romero, dio a conocer que durante la gestión de Lozoya, Pemex adquirió 51% de las acciones del astillero español Hijos de J. Barreras, pese a que estaba por declararse en quiebra. La compra realizada el 26 de noviembre de 2013 fue por un monto de 5.1 millones de euros. Sin embargo, Romero acusó que tras la transacción, Pemex no se hizo cargo del astillero ubicado en Vigo, al noroeste del país europeo. En 6 años, el negocio que adquirió la administración de Lozoya ha generado pérdidas por 50 millones de euros, por lo que Pemex presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República en septiembre pasado por el posible delito de administración fraudulenta. Además, en febrero de 2014, durante la gestión de Lozoya, Pemex Comercio Internacional contrató al astillero para la construcción de una unidad habitacional flotante, Flotel, para dar servicio al personal de Pemex Exploración y Producción PEP, que trabaja en instalaciones costa afuera. Pero Flotel nunca ha sido utilizado a su máxima capacidad. Costó 145 millones de euros y no se ha podido vender porque el avalúo arroja cantidades menores. La Auditoría Superior de la Federación reveló que en el 2015, el entonces director de Pemex, Emilio Lozoya, hizo uso personal de un helicóptero Eurocopter S-145 para más de 700 traslados del lujoso edificio residencial Torre Arcos, en Bosques de las Lomas de la Ciudad de México, y de la Torre Can en Polanco, a diversos puntos elegidos por Lozoya, como Teotihuacán o Cuernavaca, considerando que el costo total por el uso y operación del helicóptero fue de 9.800.000 pesos. Entre los 727 traslados realizados, se determinó que el costo promedio por traslado fue de 13.500 pesos. Lozoya creció entre lujos y poder. Estudió la preparatoria en un internado en Alemania, cuando su padre era secretario de Energía.
minas e industria paraestatal. En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Talman Sr. fue amigo y compañero en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, del propio Salinas de Gortari. Su abuelo, Jesús Lozoya Solís, fue un importante cirujano, pediatra, político, militar y empresario mexicano, y gobernador también del estado de Chihuahua, uno de los estados más ricos en ese momento. Lozoya estudió 2 carreras, Derecho en la UNAM y Economía en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. En esta última fue alumno de Pedro Aspe Armella, el poderoso secretario de Hacienda del gobierno de Salinas de Gortari y mentor del nuevo priismo. De la mano de Aspe, Lozoya consolidó nuevas relaciones con personajes como Luis Videgaray, quien años después lo llevaría al gobierno de Peña Nieto. La relación de trabajo con Peña Nieto inició cuando llegó a la campaña del entonces candidato presidencial como coordinador de vinculación internacional, es decir, era la conexión con líderes mundiales, gobiernos, empresas y medios de comunicación. Con un manejo impecable en inglés y alemán, muchos decían que sería el próximo secretario de Relaciones Exteriores, pero Peña Nieto le cumplió lo que le había pedido, la dirección general de Pemex. Con la llegada de Lozoya a Pemex, la petrolera se debilitaba financieramente y en 2015 registró las mayores pérdidas en su historia. $30,000 millones, 87,000 millones en deudas, 147,000 millones de pasivo y una grave iliquidez. Además, tuvo el peor nivel de producción de petróleo en 28 años. Además, Lozoya es acusado de recibir dinero por parte de la empresa Obredech, señalada de corrupción en varios países de América Latina para obtener importantes contratos y negocios en México. También se ha sugerido que el dinero de Obredech fue a dar a la campaña presidencial de Peña Nieto. De acuerdo con documentos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a Emilio Lozoya se le depositaron $5 millones vía una empresa offshore que Obredech contrató y a la cual AMSA depositó 3.7 millones de pesos poco después de que vendió la planta agronitrogenados a Petróleos Mexicanos. El grupo periodístico Quinto Elemento reveló en su momento los testimonios de 3 ex ejecutivos de la compañía sudamericana, donde revelaron las diferentes reuniones que sostuvieron con Lozoya cuando este era una pieza importante en la campaña de Enrique Peña Nieto, que gobernó México entre 2012 y 2018 y de quien entonces su triunfo parecía inevitable. Los ejecutivos declararon ante la justicia brasileña haber pagado sobornos a Lozoya a cambio de posicionarse en México y conseguir un aliado vital en el país para cuando comenzara la administración de Peña Nieto. De acuerdo con la narración de los hombres, se transfirieron entre 9 y 10.5 millones de dólares a cuentas de paraísos fiscales proporcionados por Lozoya. Desde que comenzó a ser perseguido su cliente por las autoridades mexicanas, el abogado de Lozoya, Javier Coello, ha insistido en que su cliente no se manejaba solo, por lo que pidió también se investigue al exsecretario de Hacienda y excanciller Luis Videgaray e incluso al expresidente Enrique Peña Nieto. La detención de Lozoya desató una ola de comentarios en redes sociales. La tuitera Miriam Jun compartió un singular video de una entrevista en 2013 que el exdirector de Pemex sostuvo con el presentador de noticias Carlos Loret de Mola. En una entrevista, a modo que parecía infomercial, para promover la reforma energética de Peña Nieto. Carlos, lo más importante es, entre más pronto se apruebe esta reforma, más rápido se van a crear esos 500,000 empleos directos en la industria energética en nuestro país. Ahora, la caída de Lozoya Austin confirma que el tiempo le dio la razón al presidente López Obrador sobre los atracos llevados a cabo por altos funcionarios del expresidente Peña. Bueno, si llegaste hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, donde subimos videos todos los días. Gracias por tu apoyo.